nombre es Santiago Vega y soy catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Observatorio de Salud y Medicina Integrativa por haberme dado la oportunidad de participar en este congreso, el congreso que lleva por nombre Una sola salud, un solo bienestar, en un mundo globalizado. Y no solo quiero darles las gracias, sino quiero felicitarles por la iniciativa, porque me parece de gran oportunidad en el momento en el que nos encontramos un congreso de estas características con esta temática. Me pidieron que hablara sobre el abordaje de las enfermedades zoonóticas desde una perspectiva One Health, y a mí me gustaría que al final de mi exposición nos planteáramos y fuéramos capaces de responder si la próxima pandemia será o no será zoonótica. Bien, en primer lugar, y como aproximación al tema, tendríamos que decir que, por un lado, las zoonosis son aquellas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y de los hombres a los animales. Y aquí tenemos en esta imagen cómo se produce esta secuencia. Partiríamos de los, lógicamente, patógenos zoonóticos que se transmitirían a los hospedadores asintomáticos o reservorios. La mayoría de ellos, como estamos viendo por sus siluetas, murciélagos, primates no humanos, roedores, aves, etcétera, son animales silvestres. A partir de este grupo de hospedadores asintomáticos se produce el salto a aquellos hospedadores que ya son sintomáticos, como serían los humanos. Y esto lo hacen en forma de enfermedades reemergentes o emergentes. Es decir, en el caso del SARS-CoV-2 sería una enfermedad emergente, es una enfermedad nueva. En el caso pues, de otras enfermedades, por ejemplo, pues, la tuberculosis, estaríamos hablando de enfermedades reemergentes. Bueno, básicamente no me voy a extender mucho más, porque yo creo que además todos los asistentes a este congreso conocen lo que es una enfermedad zoonótica y cuál es la dinámica de una enfermedad zoonótica. Bien, lo que sí que quiero es resaltar, pone ahí las zoonosis como reto sanitario, ¿no? Quiero ponerle números al tema. La Organización Mundial de la Salud dice que todos los años aparecen 5 enfermedades nuevas y de estas 3 tienen un origen en los animales. Es decir, hoy el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. Es decir, de 1.415 patógenos humanos conocidos, 863 los compartimos con los animales. Otro dato muy importante es que de este 60% de enfermedades zoonóticas, el 75, o al menos el 75%, son enfermedades infecciosas emergentes. Tenemos ejemplos como el ébola, el sida, la gripe, ahora, por ejemplo, el SARS-CoV-2, ¿vale? O sea, que quiere decir que del 60% de enfermedades zoonóticas, el 75% de ellas son enfermedades de aparición nueva. ¿Cómo se transmiten las zoonosis? Básicamente lo van a hacer por contacto directo. Es una posibilidad, como por ejemplo la rabia, a través de la saliva de aquellos animales que están infectados. Por vía ambiental, sería el caso del COVID-19, el ébola, la tuberculosis. Se pueden transmitir a través de los alimentos, salmonela, campylobacter, la brucelosis, o a través de vectores, como sería el caso de la enfermedad de Lyme, por garrapatas, o la leishmaniosis, la malaria y, como decía, el West Nile ahora mismo en Andalucía, que ha producido la muerte de 7 personas de edad avanzada con otros problemas concomitantes a la infección por el virus West Nile, pero que en definitiva 7 personas han fallecido. Bien,
hay un dato también que es muy importante y es que para muchas de las zoonosis tenemos vacuna. Por lo tanto, hoy que estamos reclamando con urgencia una vacuna o con ansiedad una vacuna para el SARS-CoV-2, para el COVID-19, en muchas de estas enfermedades zoonóticas, esa vacuna ya existe. Y luego veremos posteriormente que existiendo su uso es un uso más bien bajo, ¿no? Luego también las enfermedades zoonóticas, las enfermedades o no zoonóticas, las enfermedades en las granjas de producción también reducen la capacidad productiva de estas explotaciones, de tal manera que pueden llegar a bajar hasta un 20 o un 25% el rendimiento de estas granjas, lo cual también es muy importante a la hora de afrontar incrementos de población como los que se esperan para el año 2050. Bien, hablábamos antes de la rabia, es un ejemplo de zoonosis. La rabia produce todos los años 60.000 muertos en el mundo, de los cuales en torno a la mitad son niños menores de 15 años. Hay un dato que es muy significativo. Cada 9 minutos muere una persona en el mundo de rabia, ¿vale? A lo largo de mi exposición habrán muerto varias personas en el mundo por rabia. Y para la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y otras organizaciones internacionales, el objetivo en cuanto a la rabia es llegar al 2030 sin que tengamos ninguna muerte por rabia. Y esto pasa por algo tan sencillo como vacunar, ¿vale? Si alcanzamos una inmunidad de rebaño, una inmunidad de colectivo del 70%, habremos sido capaces de frenar las muertes por rabia. Y voy a poner algún ejemplo, como ponía de los que señalaba en la anterior diapositiva, es decir, para la rabia tenemos vacuna y la vacuna funciona. Y, por ejemplo, comunidades como la mía, la Comunidad Valenciana, donde vacunar es obligatorio, hay datos que dicen que de los perros censados, solo o en torno al 50% de ellos están vacunados de la rabia. Y recuerdo, tenemos vacuna y funciona. Pero si nos vamos a comunidades donde no es obligatoria la vacunación de rabia, cosa que también nos puede llamar la atención, ¿no? Que en España haya comunidades donde es obligatorio y otras donde no, ¿vale? Por ejemplo, en Galicia, que no es obligatorio, la vacunación de la rabia se produce en menos de un 10% de los animales censados, ¿vale? Bueno, pues es un ejemplo de una enfermedad zoonótica en la que tenemos los medios, las herramientas para acabar con ella y, sin embargo, no las usamos. Bien, decía antes que las zoonosis suponen un gasto de dinero muy importante. Según el Banco Mundial, ¿vale?, en el periodo comprendido entre 1997 y el 2009, los 6 grandes brotes de enfermedades zoonóticas que ha sufrido el mundo han supuesto 6.700 millones de dólares anuales. Si hubiéramos tomado medidas de prevención y control de estas zoonosis, esto se hubiera reducido a una horquilla entre 1.900 y 3.400 millones de dólares. Cuando hablamos de zoonosis, a mí me gusta traer siempre a colación a una persona, un médico alemán, que fue el que introdujo el concepto, el que desarrolló el concepto de zoonosis, como es Rudolf Virchow, pero además también me gusta traerlo a colación porque Virchow decía que solo puedo enfatizar que no existe barrera científica, porque no debería haberla entre la medicina veterinaria y la humana. El objeto de ellas puede ser diferente, pero la experiencia de una debe ser utilizada para el desarrollo de la otra, constituyéndose en base de toda la medicina. No es más que la idea del concepto One Health que luego veremos. Bien, un poco por repasar las zoonosis más actuales, tenemos ahí 8 enfermedades zoonóticas, desde el COVID-19, pasando por la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, donde en España se detectó un caso en el año 2010, el ébola, la fiebre del Lassa, el MERS, que es primo del COVID-19, la fiebre del Valle del Rift, el virus Zika, el virus Nipah, bueno, pues todos ellos, que seguro que nos suenan algunos de ellos o todos, ¿vale?, son enfermedades que tienen el calificativo de zoonóticas.
Bien, centrándonos ya en la nuestra, en la actual, en el SARS-CoV-2, podemos decir que, bueno, tenemos claro que el hospedador natural, bueno, relativamente claro, pero fue un murciélago. A partir de este murciélago, lo que aún no sabemos es si el virus se transmitió a un hospedador intermediario. Se habló en su día de pangolín, eso ya se ha desechado, se habló de serpientes, también se ha desechado. Y bueno, en cualquier caso es una duda que tenemos. A partir de este hospedador intermediario, si existiera, saltó a los humanos y, lógicamente, tampoco se sabe si ha habido un paso de los humanos a estos hospedadores intermediarios. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que el virus saltara del murciélago directamente a humanos y se transmitiera de los humanos y desde estos a una serie de animales cercanos a personas infectadas por el SARS-CoV-2, como es los animales domésticos, el perro, el gato, algunos animales de zoo, como eran los tigres y leones del zoo de Nueva York, que fueron infectados por sus cuidadores, y luego recientemente los casos que ha habido de bisones en granjas en Holanda y en Dinamarca. Aquí sí que se demostró que hubo la transmisión de los mozos que trabajaban en las granjas a los bisones y luego posteriormente de los bisones a otros bisones y a su vez de los bisones a humanos. Eso está demostrado. Pero en cualquier caso lo que tenemos que seguir reafirmándonos, porque así lo acaba de decir la Organización Mundial de Sanidad Animal en un informe que ha salido hace unos días, que epidemiológicamente los animales no tienen una relevancia importante en el COVID-19. Bien, esta imagen a mí me parece una imagen muy, muy significativa, muy visual, ¿no? He recogido las grandes epidemias o pandemias a lo largo de la historia de la humanidad y cada circulito de estos corresponde a una de estas epidemias o pandemias. Y nos llama la atención, entiendo que nos llama la atención a todos, que la mayoría de ellas están concentradas aquí al final, a la derecha, y son todas ellas epidemias o pandemias que se han producido a lo largo del siglo XX o comienzos del siglo XXI. ¿Vale? O sea, que eso quiere decir que algo ha tenido que pasar o algo tiene que estar pasando para que la humanidad, que tiene un tiempo largo de presencia en el planeta, sin embargo, el padecimiento de estas pandemias se acumulan prácticamente en los últimos 100, ciento y pico años, ¿no? Pues bueno, eso es un poco lo que quiero luego después ver. Bien, si nos planteamos cuál es el origen animal de los coronavirus humanos, ¿vale? Nos damos cuenta, aquí a la izquierda, que en la mayoría de los casos la silueta se corresponde con un murciélago y en algún caso menor con un roedor, ¿vale? Por lo tanto, el origen de los coronavirus humanos hay que achacárselos a los murciélagos o algunos roedores. Bien, entonces la pregunta es ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues para entender cómo empezó todo esto, yo creo que es importante tener unos datos previos, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo hace que los virus están en el planeta Tierra, ¿no? Es algo reciente, porque si fuera algo reciente explicaría que la mayoría de las pandemias se concentren en los últimos 120 años, ¿no? Pero no, curiosamente los virus llevan en el planeta Tierra pues hasta, dicen, 300 millones de años. Se han encontrado virus en insectos datados de hace 300 millones de años. Pero bueno, si nos vamos a virus más conocidos, como el virus de la hepatitis B, este tiene una antigüedad de 19 millones de años. Bien, ¿y cuánto tiempo llevamos nosotros aquí? ¿Cuánto tiempo llevamos expuestos a estos virus? Bueno, pues el Homo sapiens apareció en la Tierra hace 100, 120.000 años, ¿vale? Y ahora como unos 8 o 10.000 años es cuando empezó a ser agrícola. ¿Esto qué supuso? Pues supuso que empezamos a encontrarnos concentraciones de animales, concentraciones de plantas, concentraciones de seres humanos, que hacían más fácil que los virus pudieran infectar
pudieran llegar a nuevos hospedadores, huéspedes, y que a su vez fuera también más fácil la transmisión, el contagio entre ellos, ¿vale? O sea que la posibilidad de que los virus infectaran a las personas, a los humanos, no es nueva. Podría haberse dado con intensidad desde hace 8.000 o 10.000 años. Otro dato muy importante es que a lo mejor igual se ha producido en los últimos 100 años una expansión importante de virus. Bueno, pues los datos que tenemos no dicen eso. Dicen que solo conocemos un 1% de los virus que hay en la Tierra. De los 300.000 virus por descubrir, nosotros a fecha de hoy conocemos unos 3.000 especies de virus. O sea que, por lo tanto, no parece que haya habido una salida masiva de virus, una aparición masiva de nuevos virus, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué los murciélagos aparecían antes en el lateral de la izquierda de la imagen que enseñábamos como causantes o origen de la mayoría de las enfermedades por coronavirus en humanos? Bueno, el murciélago, que es un animal apasionante, yo estoy cautivado cada vez que estudio más sobre los murciélagos, cada vez me parecen mucho más interesantes. Tenemos que decir primero varias cosas de ellos. Por ejemplo, los murciélagos son la segunda especie más abundante en la Tierra, ¿vale? Los primeros son los roedores y los segundos serían los murciélagos. Están en todos los sitios de la Tierra, menos en la Antártida, ¿vale? Viven en colonias muy numerosas. Hay veces que son colonias de hasta 20 millones de murciélagos, todos ellos muy juntos, con lo cual la transmisión de un posible agente infeccioso es muy fácil, ¿vale? Son muy longevos. Un murciélago puede vivir entre 15 y 35, 40 años, ¿no? Si lo comparamos con otro animal del mismo peso que ellos, como pueda ser un ratón, ¿vale? Un ratón vive 2 años. O sea que la diferencia en cuanto a longevidad es tremenda, ¿no? Además, se alimentan de insectos. Esos insectos que muchos de ellos son vectores, son portadores de enfermedades infecciosas. Un murciélago es capaz de comer 1.200 mosquitos en una hora, ¿vale? Pero esto también es muy importante porque gracias a los murciélagos estamos manteniendo a raya a todos estos mosquitos, que de otra manera tendría que suponer un gasto ingente de insecticidas para que no terminaran comiéndonos, ¿no? Pero además es que los murciélagos son excelentes polinizadores. O sea, gracias a ellos se produce la polinización y por lo tanto juegan ese doble papel tan importante como es el de mantener a raya los vectores y además producir la polinización. Bien, entonces, ¿qué podemos decir o qué pensamos que ha sido la causa de que los murciélagos sean tolerantes a los virus? ¿Vale? Los murciélagos, que además hay 1.400 especies de murciélagos y que desgraciadamente, como se han asociado al origen del COVID-19, muchos de ellos se están matando, ¿no? Masivamente. De hecho, han desaparecido 5 especies ya de murciélagos de los 1.400 que se conocían. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el murciélago es un mamífero que vuela. Y el poder tener estas características le ha obligado al murciélago como efecto secundario a modificar su sistema inmune, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, una de las consecuencias de volar es que los murciélagos durante el día, mientras están durmiendo, sus constantes vitales son muy bajas. Pero por la noche, cuando salen a comer, cuando salen a cazar, ¿vale? El esfuerzo metabólico que supone el vuelo para estos animales, ¿vale? Hace que su metabolismo sea muy activo, incluso más activo que el de los humanos. Este enorme esfuerzo metabólico hace que células de su cuerpo, del cuerpo de los murciélagos, se rompan y suelten trozos de ADN, ¿vale? Que van a quedar ahí flotando en distintos lugares del cuerpo del murciélago. Bien, estos trozos de ADN, estos fragmentos de ADN,
para el sistema inmune del murciélago son cuerpos extraños, son fragmentos, trozos extraños sobre los que va a actuar, ¿vale? Porque si no lo hiciera, pues vamos, tiene que eliminarlos, ¿no? Lo mismo que nos pasa a nosotros también en la misma medida. Pero hay un pequeño problema, y es que en nuestro caso el número de células que liberan estos trozos de ADN son muy pocas, ¿vale? Porque nuestro esfuerzo metabólico no es, como digo, el que tienen que hacer los murciélagos para volar. Entonces, como es tanta la cantidad de fragmentos de ADN que tendría que estar el sistema inmune limpiando, entre comillas, ¿vale? El murciélago viviría en una permanente inflamación. Entonces, ¿qué ha hecho el murciélago? Bajar el umbral de su sistema inmunitario a la hora de limpiar estos trozos de ADN. Y cuando baja su umbral de respuesta del sistema inmunitario, ¿vale? Lo hace no solo para estos trozos de ADN de sus células, sino que también lo va a hacer para aquellos virus que puedan estar presentes en el cuerpo de los murciélagos, ¿vale? O sea que, por lo tanto, los murciélagos han perdido algunos de los genes que estaban implicados en estas reacciones del sistema inmunitario, y eso hace que sean más tolerantes a aportar a estos virus. Bien, otra cosa muy interesante que a mí me cautivó fue cuando leí en los estudios que se han publicado recientemente que para que el murciélago pueda volar, su metabolismo tiene que subir la temperatura corporal. Aumentan la temperatura corporal y la aumentan a 41 grados, por lo tanto, todos aquellos agentes infecciosos que ellos portan están adaptados a vivir a temperaturas, a sufrir picos de temperaturas de 41 grados. Cuando alguno de estos agentes patógenos salta a otro mamífero, por ejemplo, a nosotros, donde la fiebre es una respuesta a la infección, pero la fiebre en temperaturas de 38, 39, 40 ya es hablar de una fiebre tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues para ellos nuestra respuesta a la infección en forma de fiebre pues no les afecta para nada porque están acostumbrados a vivir a temperaturas, a sufrir picos de temperatura corporal de 41 grados. Entonces, con todo esto ya tenemos claro, ya entendemos los agentes infecciosos, los virus, el tiempo que llevamos expuestos a ellos, ya sabemos por qué los murciélagos son el origen de la mayoría de las infecciones por virus, ¿vale? Pero ahora entonces nos queda preguntarnos qué hemos hecho mal, porque está claro que la actual pandemia empezó en un murciélago, ¿vale? Pero fue la actividad humana la que dejó suelto el virus o a ese murciélago que portaba el virus, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, en primer lugar, nosotros nos estamos planteando las estrategias de lucha frente a enfermedades emergentes de forma básicamente reactiva. Es decir, no intentamos adelantarnos a la aparición de las mismas, sino que actuamos cuando han aparecido. Somos reactivos y ya es demasiado tarde. Ya hay una serie de consecuencias que no vamos a poder minimizar, ¿vale? También, por otro lado, el comercio internacional, las enfermedades emergentes, etcétera, bueno, pues tiene mucho que ver con la idea de One World, One Health, que veremos ahora, ¿vale? Pero básicamente el desarrollo económico a lo que nos ha llevado es a invadir la vida silvestre. Ahí estamos viendo la tala de árboles y esa grieta que estamos abriendo, esa brecha que estamos abriendo ahí, y cómo eso nos está haciendo entrar, invadir la vida silvestre, entre otros, de nuestros murciélagos. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha hecho que aparezca el COVID-19 y puedan aparecer en el futuro muchas más pandemias? Pues que hemos roto, hemos abierto grietas en ese dique de contención que es la naturaleza, con el comercio, con la caza, con el consumo de animales silvestres, con la deforestación, con la explotación ganadera extensiva,
que al final vienen a hacer lo mismo que cuando talamos los árboles, es decir, van alimentándose y van abriendo brechas para presentarnos esos espacios de vida silvestre a los que antes no accedíamos, ¿no? Luego, por otro lado, la alta densidad de población, la concentración de las personas en ciudades, la movilidad de estas personas como nunca antes conocíamos o habíamos conocido. Luego, el cambio climático, ¿no? El cambio climático también favorece la aparición de nuevos virus y pandemias. Se ha visto que cuando hay un aumento en la temperatura del planeta, fruto de ese calentamiento global, esto favorece el desarrollo de enfermedades epidémicas y contagiosas, ¿vale? Se ha visto que el aumento en la temperatura del planeta favorece la replicación, la multiplicación de los virus y, a su vez, favorece que se reproduzcan más, mejor y se contagien de forma mayor y más eficiente. Cambios climáticos como, bueno, pues temperaturas bruscas, los fenómenos meteorológicos desde inundaciones, huracanes, sequías, etcétera, etcétera, bueno, pues como digo, están haciendo que se altere el comportamiento de los virus y aparezcan nuevas enfermedades infecciosas. Pero no solo eso, sino que incluso aquellos vectores de los que hablábamos que transmiten los agentes infecciosos también están cambiando sus patrones de distribución y estamos encontrando vectores en lugares donde antes no estaban, por lo tanto están llegando a zonas donde antes no llegaban y por lo tanto están haciendo que la expansión de estas enfermedades sea mucho mayor. Un ejemplo, ¿no?, de la contaminación, por ejemplo, ambiental, que produce 7 millones de muertes al año, vimos que cuando el SARS-CoV-1 en China, en aquellas ciudades que tenían una alta concentración de CO2, con una alta contaminación del aire, ¿vale?, la probabilidad de morir por el SARS-CoV-1 era el doble que en las regiones donde la calidad del aire es mucho mejor. Y es lógico porque estamos hablando de enfermedades respiratorias que se complican con la contaminación del aire. Luego, por otro lado, también el cambio climático está cambiando los hábitos de las aves que migran y que, por lo tanto, de alguna forma están afectándonos también en la misma medida que señalábamos antes en la expansión de las infecciones por virus. Bien, entonces, la pregunta del principio. ¿Las próximas pandemias serán zoonóticas o no lo serán? Bueno, pues depende de nosotros. Va a depender de qué mundo queremos cuando hayamos superado el trance del COVID-19, ¿vale? Habrá que plantearse qué gestión de los ecosistemas haremos para que el próximo virus surja lo más tarde posible. Cómo vamos a fortalecer nuestros sistemas sanitarios para dar una respuesta mucho más rápida y eficiente, cómo va a ser nuestra capacidad de reacción ante esas pandemias en el futuro, por supuesto, y es súper importante, cómo vamos a abordar las desigualdades sociales mientras existan grandes desigualdades entre regiones en el planeta y pues esto también da pie y favorece la aparición de pandemias y los efectos de la globalización. Pero lo más importante de todo es que no deberíamos volver a la normalidad, porque probablemente esa normalidad, ese es el centro, el corazón del problema. Decía Covid que si seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que veníamos consiguiendo. O sea que habrá que plantearse que la normalidad no es el punto de destino, sino que habrá que cambiar esa normalidad para que no volvamos a seguir sufriendo lo que hemos venido y estamos sufriendo. Bien, y todo esto, mi propuesta es hacerlo inicialmente desde el concepto, desde el proyecto One Health. El concepto One Health es un concepto que está concebido para que los esfuerzos de colaboración, para que se establezcan esfuerzos de colaboración entre múltiples disciplinas que trabajan a nivel local, nacional, a nivel global, para conseguir una salud óptima entre las tres patas de la mesa: el hombre, los animales y nuestro medio ambiente. Estas tres patas estrechamente relacionadas entre sí, ¿vale? Bueno, pues lo que pretendemos
es que trabajando en colaboración entre todas las ciencias que tienen o que afectan a cada una de estas patas, podamos conseguir alcanzar una sola salud. Un ejemplo de colaboración, muy brevemente, pues sería la transferencia de heces, ¿no? Hace poco yo leía en un periódico aquí valenciano que se había hecho en un hospital de Valencia una transferencia de heces con éxito a un paciente que estaba afectado por Clostridium difficile, ¿no? Cuando yo leí esto dije, bueno, vale, es una buena noticia, es una noticia interesante, pero veterinaria hace esto desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Cuando yo meto un lote de cerdos, de cerdas en una explotación, lo primero que hago es que cojo las heces de las abuelas, las macero y se las doy a beber a las nuevas cerdas que van a entrar, y con eso lo que estoy igualando es el estatus sanitario de los animales que están dentro de la granja con aquellos que se van a incorporar a la granja. Con eso estoy transfiriendo la inmunidad de la granja a esos animales que van a entrar de nuevas. O sea que es un ejemplo de que si médicos y veterinarios hablamos entre nosotros, colaboramos entre nosotros, pues al final probablemente llegaremos antes, bueno, seguro llegaremos antes a ese destino de una sola salud. Bien, el concepto One Health y vacunas, ¿no? Recientemente se ha publicado que se ha descubierto una vacuna frente a esta zoonosis, que es la fiebre del Valle del Rift, y la persona que lo ha descubierto, porque es una vacuna que es válida para humanos y para animales, habla del enfoque One Health a la hora de desarrollar esta nueva vacuna, ¿no? Es otro ejemplo de colaboración en la línea de beneficiar a esas tres patas de la mesa que decíamos antes, ¿no? Otro ejemplo, en la tuberculosis, aquí tenemos un sello de la época y aparecen dos personas, uno es médico y el otro es veterinario, Calmet y Gering, que fueron los descubridores de la vacuna de la tuberculosis. Bueno, esto empezó con el proyecto de alcanzar una sola salud en el mundo, una salud única de hombres, animales y ecosistemas. Pero vimos que la pata de los ecosistemas se quedaba un poco coja, ¿no? Un poco corta, ¿no? Y había que seguir creciendo. Y entonces aparece un concepto nuevo que es el EcoHealth. Se establece la alianza EcoHealth, donde están implicadas universidades americanas superpotentes, además de otros organismos internacionales, y básicamente el concepto lo que pretende es defender la idea de que difícilmente vamos a tener salud y bienestar si no tenemos un planeta con recursos. Si el planeta tiene sus recursos agotados, contaminados y con esos desequilibrios, esa inestabilidad social que señalábamos antes, difícilmente podemos plantearnos alcanzar esa idea de fomentar la salud de los seres humanos, los animales y los ecosistemas. Pero no solo eso, sino que además apareció otra idea más, ¿no? Esto ya es el máximo del objetivo a alcanzar cuando la Fundación Rockefeller y Lancet decidieron introducir el concepto Planetary Health. Es lo mismo que el EcoHealth, pero, como digo, alcanzando el máximo en esta consecución de una sola salud, ¿no? Bien, Planetary Health, los partners que proponen la idea, hablan incluso de que se constituya en una nueva disciplina, una disciplina transversal a todas las ciencias de la salud y ciencias sociales y económicas, porque afecta a todo. Y en este esfuerzo están, ¿no? De hecho, ya en algunas universidades americanas, por ejemplo, los alumnos de veterinaria y de medicina, en las asignaturas preclínicas de los primeros cursos, comparten las aulas y estudian juntos la fisiología, la anatomía, la histología, la bioquímica, etcétera, ¿no? Entonces, esto hará que el día de mañana, cuando unos sean médicos y otros sean veterinarios, pues como han estado juntos, se conocen, pues sea más fácil la interacción entre ellos, la colaboración entre ellos, ¿no? Bien, acabo. Si tenemos como objetivo una sola salud, solo tenemos un planeta, hay un único futuro y
si hacemos frente al cambio climático, evitaremos futuras pandemias. Si cuidamos la salud de la Tierra, cuidaremos nuestra salud. ¿Y nos queda mucho? ¿Tenemos mucho margen? Pues no parece que tengamos mucho margen, porque la ONU dice que las consecuencias del cambio climático pueden ser irreversibles si no frenamos nuestras emisiones antes del 2030. O sea que, por lo tanto, y si no me equivoco contando, nos quedan poco más de 10 años para haber hecho frente al cambio climático y haber puesto remedio a este cambio climático. Acabo con un vídeo de 1 minuto de Harrison Ford, que a mí me parece que tiene una fuerza tremenda. Dice que básicamente la humanidad necesita a la naturaleza no necesita de la humanidad. Vamos a escucharlo brevemente. Sake, the denigration of science. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. They know who they are. We know who they are. We are all, rich or poor, powerful or powerless. We will all suffer the effects of climate change and ecosystem destruction, and we are facing what is quickly becoming the greatest moral crisis of our time. Our climate goals will remain out of reach, and we will be shit out of time. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. If we are to survive on this planet, the only home any of us will ever know, we need nature. Now, more than ever. Because nature doesn't need people. People need nature. So let's turn off our phones, let's roll up our sleeves, and let's kick this monster's ass. Bien, pues con esto simplemente estaba intentando que me dejara pasar las diapositivas, pero no sé por qué. Vale, con esto simplemente quería dejar el mensaje de que animales y humanos contraen las mismas enfermedades y por eso los médicos y veterinarios y otros profesionales sanitarios deberíamos colaborar juntos. Hay un libro que hemos escrito sobre este tema que se publicó hace 6 meses, el libro es One Health. Yo les invito a leerlo porque creo que merece la pena y recoge la filosofía de todo esto que les he venido contando. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han dado de poderme dirigir a todos ustedes. Recuerden que este 3 de noviembre es el Día Internacional One Health, y que por lo tanto tengámoslo presente y con esto acabo mi presentación y en el futuro quedo a su disposición si alguien me quiere escribir o alguna vez necesitan cualquier tipo de información, estaré encantado de proporcionársela y de ayudarles. Muchas gracias, estoy seguro del éxito de este congreso y ya lo es por el mero hecho de que estemos aquí hoy reunidas una serie de personas planteándonos cómo es el futuro que queremos de nuestro planeta para no solo nosotros, sino también nuestros hijos y nuestros nietos. Muchísimas gracias y lo dejo aquí.